Perfecte. Doncs el que deia, us dono la benvinguda a una altra formació del JAC. Avui parlarem sobre la indemnització adequada. Farem un anàlisi de la sentència del Tribunal Suprem del juliol de 2025 i us deixo amb la cap de secció de laboral, a Lavínia Rentero, advocada, que presentarà el nostre ponent d'avui. I aprofito per donar-te les gràcies, Patrick, i a la Lavínia per la gestió. A tu per la invitación. Buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta sesión formativa. Antes de empezar, me gustaría dedicar unos minutos a presentar a la persona que nos va a acompañar hoy. Contamos con la presencia de Patrick O'Callaghan, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con una trayectoria especialmente destacada en el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social. Patrick ha desarrollado la mayor parte de su carrera como abogado laboralista en el Gabinete Jurídico UGT, donde ha ejercido hasta hace muy poquito, el 2025, ha acumulado más de 1.800 actuaciones judiciales y esta experiencia le aporta una visión muy práctica y completa de la litigación laboral. Además, compagina su actividad profesional desde hace muchos años con la docencia. Es profesor de la Escuela Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde el 2019 y además también participa como profesor del mentoring desde el 2021, contribuyendo a la formación de los nuevos profesionales. Es autor del libro del despido y otras sanciones, publicado por Wolters Kluge, y además actualmente es juez sustituto en el Tribunal de Instancia de la Sección Social de Tarragona, concretamente en la plaza número 4, lo que para esta formación completa un perfil de una persona con una perspectiva judicial especialmente valiosa. Creo que pocas personas reúnen una visión tan completa del derecho laboral que nos puedan ayudar en nuestra formación y desde el punto de vista de la defensa letrada, la docencia y también desde el ejercicio de la función jurisdiccional. Así que sin más, Patrick, cuando quieras es un placer tenerte con nosotros y puedes comenzar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lavinia, por la presentación y también por la invitación. La ocasión de estar aquí con vosotros pues, en este ciclo de conferencias del JAC está, bueno, pues está muy bien recibida y yo, bueno, pues encantadísimo de estar aquí. Además, las cosas a mí además me gustan, yo las disfruto mucho y pues muy agradecido por la invitación y por la presentación también, claro. El tema de la indemnización adecuada, el tema que nos ocupa hoy, es un tema que yo le decía antes de que empezamos, le comentaba a Lavinia y a John, le comentaba que es un tema de los más actuales, de los más candentes, de los más interesantes que hay pues en los últimos años en el derecho laboral. Yo pienso que los tres temas más interesantes que se han tocado, pues puedo decir tranquilamente, los últimos 3 o 4 años, ha habido tres temas que son los más interesantes. El tema de la IA, cómo afecta el tema de la IA a los profesionales jurídicos, tanto abogados como jueces. El tema de las, previas antes del despido, las audiencias previas al trabajador antes del despido, que eso también hubo mucha polémica hasta que el Supremo dijo que sí, que era obligatorio. Y el tercer tema es la indemnización adecuada. Han sido para mí los tres grandes temas de los últimos 3-4 años en lo que es el mundo del derecho laboral. Lo que nos ocupa a nosotros hoy, la indemnización adecuada, es un tema que ha estado dando tumbos, jueces que sí, jueces que no, TSJs que sí, TSJs que no, hasta que al final llega al Tribunal Supremo. La famosa sentencia de julio de 2025, la sentencia que vamos a ver ahora. Esta sentencia, hay que decir que no es la primera sentencia, ya ha habido otras, pero es la primera en la que ya se dicta habiendo ya pronunciado respecto con la aplicación de la Carta Social Europea. ¿Vale? Entonces, esta sentencia es la que ha hecho ese punto de inflexión, la que ha puesto el punto final. Y decimos, bueno, ¿punto final? Bueno, esto lo veremos al final de la charla, si hay un punto final o no. Técnicamente hablando sí, porque es sentencia de pleno y es del Tribunal Supremo. Pero también hay 2 votos particulares. En realidad hay 3 votos particulares, luego lo veremos. Pero, bueno, han puesto es fin. Vamos a poner ese fin con un interrogante. Yo en la charla la he dividido en 3 partes. La primera, voy a explicar unos pequeños antecedentes de qué es el concepto de indemnización adecuada, dónde nace, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a la sentencia. Lo digo porque la inmensa mayoría de nosotros
seguramente ya sabrá de dónde viene, ya sabrá dónde nace y lo sabrá todo. Pero aún así yo lo comento, lo voy a comentar bueno, el que lo sepa, pues se refresca, y el que no lo sepa, pues con esto ya pues, se ilustra, ¿vale? La segunda parte de la charla será comentar la sentencia en sí misma, ¿vale? Yo la sentencia la tengo puesta aquí y la vamos a ir mirando punto por punto no, es una sentencia muy larga, son 33 páginas, pero no os asustéis, solamente los puntos destacados. Yo he hecho un análisis, un estudio y un esquema. Entonces yo diré, os haré el esquema y os diré punto por punto. Yo recomiendo que si tenéis, que os bajéis la sentencia. Si ponéis sentencia del Supremo de 16 de julio del 2025, es que os salen en 50.000 plataformas. O sea, es muy fácil encontrarlo. Con el CENDOG la sacáis por la fecha y sale la primera. O sea, y creo que es una buena idea que la tengáis ahí al lado para ir mirándola conmigo. Yo los puntos importantes los he subrayado y os lo voy a destacar, ¿vale? A cada punto os lo voy a destacar, ¿vale? Y luego la última parte de la charla será lo que llamo yo consecuencias. Consecuencias, qué pasará o qué está pasando con este tema, porque realmente es un tema que sigue vivo. Sigue vivo. No sé, si no estaríamos aquí. No habría charla. ¿Vale? Entonces, pues si os parece bien, empezamos ya lo que es la primera parte, que sería los antecedentes. ¿Qué es la indemnización adecuada? ¿De dónde viene la indemnización adecuada? A ver, la indemnización adecuada, la primera vez que oímos hablar de ella es en el convenio de la OIT, convenio 158 de la OIT, en su artículo 10. ¿Vale? Ahí es donde aparece por primera vez la indemnización adecuada. El convenio de la OIT 158, que fue firmado en Ginebra en junio del 82, fue ratificado por España en abril del 85. ¿Vale? Con lo cual, a partir de abril del 85, en teoría, ya está en vigor. ¿Vale? Está en vigor en nuestro país. El artículo, aquí lo que es importante destacar es el artículo 10, ¿vale? No sobre todo el convenio de la OIT porque es muy largo. El artículo 10. El convenio concretamente habla sobre la terminación del trabajo, sobre el despido, con lo cual es un convenio muy importante. Y el artículo 10 es el que nos interesa. Artículo 10 de la OIT es algo que vais a estar oyendo durante toda la charla, porque es muy importante. Es donde nace todo, ¿vale? Artículo 10 de la OIT, artículo 24 de la Carta Social Europea. No nos adelantemos, vamos a seguir con lo que estábamos. Seguimos con la OIT, seguimos con el artículo 10. ¿Qué dice el artículo 10? El artículo 10 dice lo siguiente. Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideran posibles, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la remisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. La última línea, importantísimo. Tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. Aquí aparecía por primera vez indemnización adecuada. ¿Sí? Vale. Damos otro salto en el tiempo y nos vamos al año 1996. La Carta Social Europea. Pequeño apéndice. La Carta Social Europea no es del año 96, es del año 1961. ¿Vale? Antes de la OIT. Pero la Carta Social Europea de aplicación es la Carta Social Europea revisada. Vais a encontrar muchas veces las iniciales CSER, CSE, o a veces se pone la R en minúscula. ¿Por qué? Porque es la Carta Social Europea revisada. Bueno, nos entendemos. Es Carta Social Europea, no hace falta decir revisada cada vez. Pero para entendernos, la Carta Social Europea original es del 61, pero la Carta Social Europea revisada, que es la que tratamos, es del año 96. ¿Vale? Uy, creo que tenemos un micro abierto. Creo que es el de Eva. Sí, pero no sé cómo, si quizá yo pueda silenciarlo. Ya está, lo he escuchado. No sé, ¿sí? Creo que no. Vale. Pero no sé si puedo silenciarlo desde aquí. Es que quizá sea, a ver. No puedo yo silenciarlo. Vaya, pues que alguien hable con Eva. Sí. Bueno, si no se oye de fondo,
A ver si se da cuenta y lo puede quitar. Y si no, envíale un mensaje o algo, a ver si alguien conoce a Eva. Bueno, lo que va diciendo, el tema de la herencia. Entonces, la Carta Social Europea, esto es la Carta Social Europea revisada, que es del año 96, ¿vale? Es del año 96, pero ojo, España no ratifica la Carta Social Europea revisada hasta el año... ¿Alguien me ha silenciado a mí al final? Vale, vale. No sé cómo me había silenciado a mí y yo, no, a mí no. Vale, pues seguimos. La otra punto es, nos vamos al año 96, Carta Social Europea, que luego ratifica España en el año 2021. 2021, 25 años más tarde. Pero bueno, finalmente España ratifica la Carta Social Europea. Y aquí nos encontramos con otra piedra angular de todo este asunto, que es el artículo 24. ¿Qué dice el artículo 24? El artículo 24 de la Carta Social Europea, en su punto B, dice: el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada. Derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o reparación apropiada. Fijaos, indemnización adecuada o reparación apropiada. Prácticamente el mismo texto que decía el artículo 10. Con lo cual ya tenemos dos fuentes. Y es muy importante porque el trato de estas fuentes en la sentencia del Tribunal Supremo es lo que va a ser el punto de discusión. Como decimos, el artículo 10 de la OIT, artículo 8 de la CSE, Carta Social Europea. Artículo 10 de la OIT, artículo 24 de la CSE. ¿Sí? Vale. Estamos en el 2021, cuando la Carta Social Europea es ratificada por España. ¿Sí? De acuerdo. Pero vamos a dar un pequeño salto atrás en el tiempo. Si en el 2021 es cuando se firma la Carta Social Europea, en el 2020, un año antes, ocurren dos cosas. Dos juzgados, por primera vez, utilizan la indemnización adecuada en sus sentencias. De oficio, no en instancia de parte. La primera es el juzgado social número 34 de Madrid, ¿vale? Referencia de 21 de febrero de 2020. Es la primera sentencia que lo hace en todo el Estado español. Al menos que yo sepa, ¿eh? No sé si ha habido una antes, pero yo diría que no. Como estamos en el año 2020, aún España no había ratificado la Carta Social Europea, que es el año siguiente, 2021. Por lo tanto, el juzgado de lo social del 20 aplica el OIT. La Carta Social Europea aún no está en vigor. Aplica el artículo 10 de la OIT. Por primera vez, esta sentencia es una sentencia en la que es verdad que es una sentencia muy crítica, pero es muy crítica con la ley. Aplica la definición adecuada a un supuesto, pero no tanto porque el supuesto de hecho le parezca X, ¿no? Un poco razonable, y dice, no. Es muy crítico sobre todo con la ley. Hay que tener en cuenta que en el 2012, 8 años antes, ha habido la famosa reforma laboral, que pasa de 45 días más salarios de tramitación a 33 días sin salarios de tramitación. Entonces, esa sentencia es muy crítica sobre todo, es casi política, porque es más crítica con la ley. La siguiente sentencia, casi a la vez, es del Juzgado Social número 26 de aquí, de Barcelona. Referencia 31 de julio del 2020. Esta sentencia a mí me gusta más. ¿Por qué? Porque esta sentencia lo que hace es entrar en el supuesto de hecho. No hace tanta carga política como la de Madrid. Esta entra más en el supuesto de hecho y entra a valorar por qué el trabajador ha tenido una indemnización que realmente no reparadora. El supuesto de hecho, muy rápidamente, era un trabajador que estaba en Argentina, vino a trabajar a España y a los 7 meses es despedido. La carta era muy pobre y la procedencia era muy clara. Pero el juez, ¿qué es lo que dijo? 7 meses de antigüedad. Prácticamente no tiene indemnización o indemnización muy baja. No tiene derecho a paro. Además, 2020, en pleno COVID. La facultad de encontrar empleo muy difícil. Claro, decía, la indemnización que era 4 duros realmente no es adecuada y no es reparadora. Y el juez de oficio, no en instancia de parte no lo quería nadie, le otorga una indemnización 10 veces más alta. ¿Qué ocurre? La empresa va superior, va a TSJ. Y dice, oiga, no, amigo. ¿Por qué? Primero porque no está de acuerdo con la sentencia, pero sobre todo con la indemnización adecuada. Entre otras cosas,
porque en la demanda no se pedía. El TSJ dicta sentencia. La referencia al TSJ es muy importante. Es sentencia del TSJ de 23 de abril de 2021. Es una referencia importante porque es de las primeras que marcan las pautas respecto a qué requisitos se deberían tener para solicitar una indemnización adecuada. A partir de aquí, luego ha habido más sentencias de todos los signos a favor, en contra, etc. Pero para mí esta es la mejor. Aparte de que es de las primeras, es que es la que marca muy bien los parámetros. La sentencia del TSJ revocó la sentencia del juzgado 26. Revocó por la forma, pero no por el fondo, porque dice, no se puede conceder una indemnización que no se ha pedido. Revoca por un tema puramente procesal. No puedo conceder una indemnización que no se ha solicitado en la demanda. Pero entra en el tema de fondo. Y el tema de fondo sí da la razón. Revoca, pero revoca por tema de forma. Vamos a ver la sentencia, porque esta sentencia la tengo aquí, y es realmente es muy interesante. La veis bien, ¿verdad? Se ve, ¿no? Sí, se ve. Se ve, perfecto, gracias. Pues la sentencia son 21 páginas. Nos podemos ir a la página 19. Bueno, hay muchos puntos que son interesantes, etcétera. Son muchos puntos. Pero el que destaco yo está en la página 19. No me alargaré mucho más porque no nos dará tiempo. Pero fijaos lo que dice. En este punto de aquí, ¿vale? Dice, ocurre que en determinados supuestos excepcionales, la indemnización resultante por aplicación de la ley puede no resultar adecuada, y fijaos, pone entre comillas, adecuada, y por tanto contraria al citado artículo 10 del convenio. En estas situaciones puntuales, porque evidentemente no es en todos los casos, no resulta descartable, a nuestro juicio, que se superen los límites legales. Fijaos la frase, no resulta descartable que se superen los límites legales. O sea, diciendo que, oye, que aunque el artículo 56 del Estatuto marque los 33 días, no es raro o no sería descartable que se marque una indemnización mayor. Pero marca unos requisitos. Dos requisitos. Por un lado, una notoria y evidente insuficiencia en la indemnización, pero resultar la misma manifestamente exigua, una indemnización excesivamente baja. Por otra, que sea clara y evidente la existencia de una una ilegalidad, fraude o abuso de derecho en la decisión empresarial. Esta es la sentencia, no era del Supremo lo que vamos a ver, esta es la del TSJ, que sirve un poco como piedra angular. Yo cuando presentaba alguna demanda, cuando era abogado, yo me basaba en esta sentencia, porque realmente es muy útil, porque fijaos los requisitos que marca. Es más larga la sentencia, pensar que entra en el recurso, se habló de la nulidad, se habló de la improcedencia, con lo cual todo eso no interesa. Dijo que improcedencia sí, nulidad no, y solamente al final ya habla de la indemnización adecuada, que son estos puntos. Es más largo que esto, pero para sintetizar este punto concreto, fijaos, dos requisitos. Que la indemnización de 33 días sea excesivamente exigua y que haya una manifiesta mala fe. Ojo, que sean los dos requisitos, no solamente uno. Que yo ya me he encontrado en mi juzgado demandas que se lo siguen pidiendo porque como la indemnización es muy baja, no, oiga, que tiene que haber el otro requisito también. Tiene que haber un abuso de derecho, una mala fe empresarial. ¿Vale? Eso sería el final de lo que es esos antecedentes que nos han llevado hasta donde nos han llevado. A partir de aquí ha habido mucho movimiento de sentencias. Sentencias del TSJ de todos los signos y todos los colores, a favor, en contra, de todos los juzgados de instancia que decían que sí, otros que decían que no, hasta que el Tribunal Supremo se ha pronunciado. Y ese pronunciamiento del Supremo es el que ahora sí vamos a analizar. Hasta ahora, como habéis visto, son un poco los antecedentes. Como referencias, para dejarlo claro. OIT, 158, artículo 10. Carta Social Europea revisada, artículo 24. Sentencia de Juzgado Social 34 de Madrid. Sentencia de Juzgado 26 de Barcelona. Sentencia del TSJ de Cataluña del 23 de abril del 21. Digamos que estas serían las primeras. A partir de aquí han habido muchas más. No os cuento todas las que ha habido, que no nos daría tiempo. Al final esto ha sido como una especie de antecedente para entrar ya en el tema gordo, que es la sentencia. ¿Vale? Entramos ahora a la sentencia. ¿Qué es lo que nos dice la sentencia? ¿Qué es lo que nos dice la sentencia? La sentencia
hay que tener en cuenta, si habéis conseguido bajárosla y la tenéis delante y la podéis echar un ojo, lo primero que llama la atención, o al menos lo que me llamó la atención al principio, fue la cantidad de páginas, que yo pensé, madre mía, 33 páginas, vaya rollo. Bueno, a ver, la sentencia realmente tiene 10. Tiene 10. ¿Vale? Es de la página 1 a la página 11. Pero la página 1 es la carátula. ¿Vale? Son 10 páginas. De la página 12 a la 15 hay un voto particular. El voto ahí siempre se ha dicho que es la sentencia con 2 votos particulares. No. Es la sentencia, es sala pleno, y tiene 3 votos particulares, no 2. Tiene 3. Pero uno de los votos particulares es un voto que se refiere únicamente al tema procesal, porque entiende este magistrado que no hay contradicción entre las sentencias. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, es puramente procesal. Claro, para el debate que tenemos ahora, pues tampoco nos interesa demasiado. Entonces, esa parte nos la podemos saltar. Además, el propio juez dice que se alinea en el fondo con la decisión de la sala, con lo cual realmente no aporta nada. No aporta nada a lo que es el debate. Eso es de la página 12 a la página 15. Y a partir de la página 15 hasta la página 33, ahí ahora sí, son los 2 votos particulares que se manifiestan en contra de la sala. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a ver primero lo que dice la sala, pleno, y luego lo que dice los 2 votos particulares. La sala de pleno, ¿qué es lo que viene a decir? Lo que dice es, no, la elección adecuada no procede. ¿En qué se basa para decir que no? Principalmente en 3 puntos. Primero, artículo 10 de la OIT. Segundo, artículo 24 de la Carta Social Europea. Tercero, el informe del CDS. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicaros qué es este informe del CDS. Esta sentencia es del año 2025. 3 años antes, el sindicato UGT presentó una reclamación ante el CDS. CDS es el Comité Europeo de Derechos Sociales, alegando que la norma española, concretamente el artículo 56, los famosos 33 días por año trabajado, la indemnización, no es adecuada, es contraria al artículo 24 de la Carta Social Europea, porque entiende que realmente no es adecuada. El CDS dio la razón y a partir de aquí, bueno, a partir de aquí se suceden una serie de cosas, ¿no? Pero la cuestión es que el CDS dio la razón y dijo, efectivamente, la indemnización en algunos casos puede no resultar adecuada. De hecho, incluso, si me permitís, os leo, os puedo compartir exactamente el punto exacto de la sentencia en el que se refiere a este punto. Aquí punto exactamente habla el CSD cuando la indemnización no resulta adecuada. Tengo un segundo que le bajo la sentencia para que pueda compartir. Es que está dentro del voto particular, porque realmente forma parte de las conclusiones del voto particular. Y lo que viene a decir, a ver si un segundo. Dice lo siguiente. En el párrafo 80, os lo voy a compartir para que lo leamos juntos. Dice lo siguiente. Creo que está resaltado en amarillo, ¿eh? Dice, el comité considera que esto que estamos leyendo, si veis, está entre comillas, porque es el texto del propio CDS. Dice, el comité considera que los límites máximos fijados en la legislación española no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y para disuadir al empleador. Para disuadir al empleador. O sea, la disuasión es importante también. Es posible que no se tenga debidamente en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador afectado en relación con las características específicas del caso, entre otras cosas porque la posibilidad de una indemnización adicional es muy limitada. Por consiguiente, el comité considera que, a la luz de todos los elementos mencionados, el derecho a una indemnización adecuada u otra reparación apropiada en el sentido del artículo 24 de la Carta de la Sociedad Europea no está suficientemente garantizado.
Esto lo dice el CDS y que lo recoge el voto particular. El Tribunal Supremo ignora este punto. Vamos a ver, y vamos por partes, porque son 3 los puntos por los que el Tribunal Supremo dice que no. Lo primero, el artículo 10 de la OIT. ¿Por qué dice que no? El Tribunal Supremo lo que dice es, el artículo 10 de la OIT es norma, pero es una norma excesivamente amplia, excesivamente general y excesivamente, no dice que no sea clara, pero dice que es excesivamente generalista. Por lo tanto, no se puede aplicar directamente, sino que tiene que ser desarrollada por norma. Este desarrollo por norma ya lo hace el propio legislador con el artículo 56 de los Estatutos de los Trabajadores. Por lo tanto, no hay que aplicar el artículo 10. Hay que aplicar directamente el desarrollo del artículo 10, que ese desarrollo es el artículo 56. Por lo tanto, la aplicación directa de la OIT, del artículo 10 de la OIT, no puede ser. Esto, si tenéis la sentencia delante, se recoge, os voy a compartir otra vez la sentencia, se recoge en la página 5. Os lo voy a dedicar por páginas porque para mí es más fácil encontrarlo por páginas que por puntos. Fijaos, el artículo 5, la página 5, al final, donde pone punto 4, dice, lo he señalado en amarillo, nuestra reciente sentencia de 2024 resolvió acerca de la aplicabilidad directa del artículo 10 del convenio de 158 OIT. En sentido negativo, más abajo dice, el órgano judicial no puede reconocer una indemnización adicional y distinta a las que decía el artículo 56, en atención a las disposiciones del convenio 158 de la OIT. Del artículo 10 del convenio 158 de la OIT se desprende que son las legislaciones internas las que pueden determinar la indemnización adecuada. O sea, el Tribunal Supremo interpreta que del artículo 10 se tiene que desarrollar reglamentariamente. Y más abajo indica, nuestros razonamientos, ahora estoy en el punto 2, ¿lo veis? Dice, nuestros razonamientos en apoyo a tal conclusión señalaron que las expresiones indemnización adecuada y reparación apropiada no se identifican o especifican en términos o elementos concretos que deban ser atendidos a la hora de fijar un importe económico. ¿Lo veis? O sea, al ser, según ellos, como es muy concreto, muy vago, muy general, no puede dar pie a la indemnización. ¿Vale? Más abajo, en este punto, dice, el del citado artículo 10 del convenio de la OIT se desprende que son las legislaciones internas las que pueden determinar la indemnización adecuada. Y más abajo, y esto es lo que realiza el legislador nacional en el artículo 56. ¿Se entiende ahora? O sea, el artículo 10 no es de aplicación directa. Es excesivamente vago y excesivamente general. Necesita un desarrollo reglamentario. Ese desarrollo es el artículo 56. Ya está. No hay más. Bueno, no hay más, ¿no? Porque el artículo 10 vale. Pero vamos al siguiente punto. ¿El artículo 24? El artículo 10 de la OIT me estás diciendo que no. Pero, ¿y el artículo 24 de la Carta Social Europea qué? Más de lo mismo. El Tribunal Supremo dice, igual, la Carta Social Europea, el artículo 24, hace una copia del artículo 10 de la OIT. Si hemos dicho que no al artículo 10 de la OIT, por la misma regla de 3 tenemos que decir que no al artículo 24 de la Carta Social Europea, porque es un texto idéntico. Pero aquí riza el rizo y dice, pero es que a mayor abundamiento, la propia Carta Europea dice que este texto tendrá un desarrollo reglamentario en los países miembros, con lo cual viene a decir, más a mi favor, porque de la OIT hemos interpretado que es necesario un desarrollo reglamentario, pero es que en la Carta Social Europea interpretamos lo mismo, pero es que además lo dice. Vamos a ver exactamente qué dice la sentencia. Ahora nos iremos a la página 7. Página 7, en su punto quinto, lo veis, ¿no? Lo he remarcado en amarillo, dice, el artículo 24 de la Carta Social Europea. Dice, adopta así el instrumento normativo europeo
la misma expresión que ya examinado en el artículo 10, al punto que se puede afirmar que la literalidad del precepto es una copia exacta, como diciendo, he hecho un copia-pega. Dice, el control de convencionalidad, que se ve mucho, es la capacidad de los jueces de aplicar una norma internacional en instancia. Dice, debe ser exactamente el mismo que el que hemos realizado respecto al artículo 158 por razones de coherencia jurídica, dada la identidad del contenido de las dos normas. Claro, viene a decir, oiga, si he dicho que no al artículo 10 de la OIT, también diré, y ese mismo texto, diré también que no al artículo 24 de la Carta Social Europea, si son el mismo texto, por lógica, ¿no? No diré a uno que no y a otro diré que sí. Aquí tiene lógica el argumento, ¿no? Pero es que luego más abajo dice, pero es que a mayor abundamiento, dice en el punto 2, más abajo, a todas las consideraciones se une que en el anexo de la Carta Social Europea, en su apartado 4, dice: se entiende que la indemnización o cualquier otra reparación apropiada en caso de despido, sin que medien razones válidas, deberá ser fijada por las leyes o reglamentos nacionales. O sea, encima que es una carta que por su texto se interpreta que no es de aplicación directa, en su anexo me está diciendo que además se tiene que desarrollar reglamentariamente. Por lo tanto, no al primero, no al artículo 10 del CODP, no al artículo 24 de la Carta Social Europea. Vale. ¿Y el informe de CDS? ¿Qué? Pues no, tampoco. ¿Por qué el informe del CDS tampoco se aplica? Porque lo que razona el Tribunal Supremo es que el informe del CDS no es vinculante. Dice, el informe del CDS dice lo que dice, con todo el respeto del mundo, tal y cual, pero no es vinculante. Y hace una explicación un tanto extensa, pero me parece es una explicación buena de qué es lo que hace el CDS. Merece la pena hacer también explicar un poco lo que es el CDS y cómo funciona para entendernos. El CDS, y esto la sentencia lo explica muy bien, que es el Comité Europeo de Derechos Sociales, lo que hace es un informe que traslada al Comité de Ministros de Europa. No el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros es de aquí de España. El de Europa es el Comité de Ministros. El Comité de Ministros, a su vez, dicta no resoluciones, dicta recomendaciones. Y con tal, el Comité de Ministros recomienda a los Estados miembros, a España, o en casos anteriores ha sido en Finlandia, Italia, Francia, recomendaciones acerca de si entiende que sus indemnizaciones tasadas legalmente son o no son adecuadas. Pero lo que hace, claro, dice el Supremo, el Comité de Ministros hace recomendaciones y el CDS es el que recomienda al que recomienda. O sea, el CDS recomienda al Comité de Ministros. El Comité de Ministros recomienda a los Estados miembros. Por lo tanto, lo que viene a decir es, lo que no haremos nosotros es hacer caso del que recomienda al que recomienda. Dice, es muy interesante, es muy importante, pero no tiene eficacia vinculante. Vamos a ver, una vez más, vamos a ver qué dice ahora textualmente la sentencia. Para ver los argumentos del Supremo de la sentencia respecto al CDS, nos iremos a la página 10. En la página 10, bueno, de hecho, al final de la página 9 ya lo dice. Las decisiones del CDS no son directamente aplicables ya que carecen de eficacia jurídica. Luego hace mención de que es habitual que el Comité de Ministros se alinee con el de CDS. Si el CDS dice una cosa, el Comité de Ministros suele decir lo mismo. Pero al final acaba diciendo lo siguiente. Página 10, aquí resaltado en amarillo. Dice, la decisión del CDS carece de naturaleza jurisdiccional que no le otorga las normas internacionales en los acuerdos del Consejo de Europa, como por ejemplo el TBH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las decisiones del CDS tienen como destinatario el Comité de Ministros. O sea, dicen, no tiene como destinatario la norma europea, la norma de los Estados miembros, no. Es el Comité de Ministros, que a su vez no vinculan, solo sirven de fundamento para que el citado Comité de Ministros adopte la decisión que estime conveniente. Y luego más adelante dice, el propio Comité de Ministros, a su vez, dice, y no existe no está previsto un mecanismo jurídico alguno para que las recomendaciones sean obligatoriamente cumplidas por los Estados. Es decir, el CDS recomienda al comité. El comité dicta recomendaciones a los Estados. Y si no hay ni siquiera constancia de que el Comité de Ministros sea vinculante a los Estados miembros, aún menos el comité que asesora al comité.
se entiende, ¿no? El razonamiento de la sala cuarta, ¿no? Dice, por eso no es que no valoremos, pero simplemente no es vinculante. Es lo que viene a decir. Estos son los 3 motivos por los que el Supremo niega pues, la aplicación de la norma del artículo 10 del OIT, artículo 10 de la Carta Social Europea, y por lo tanto, a la postre, lo que es la indemnización adecuada. O sea, bien, en resumen, los jueces, mediante el control de convencionalidad, no pueden aplicar directamente el artículo 10 de la OIT y directamente el artículo 24 de la Carta Social Europea. ¿Vale? Esto es lo que viene a decir. Y son 10 páginas. ¿Vale? Aquí se acabaría la historia. Pero, y aquí está la gracia, y a la postre el motivo de esta charla, es que hay 2 votos particulares. Como decíamos, hay 3, pero uno, ignoradlo. Es un tema puramente procesal, porque si ese magistrado entendía que no había contradicción de las sentencias y no teníamos que haber entrado a resolver. De la página 12 a la página 15 os la saltáis. Y a partir de la página 15 ya viene lo guapo, que es el voto particular. Son 2 votos particulares, ¿eh? Vale. ¿Qué dice el voto particular? A ver, el voto particular dice lo siguiente. Empieza... Se enrolla mucho, ¿eh? O sea, desde la página 15 a la página 33. 18 páginas, casi el doble que la sentencia es del Pleno. Y dices, madre mía, y eso quedan 2. La carta, el voto particular lo que viene a decir es, primero, se enrolla muchísimo con el tema del CDS, pero le da unas vueltas brutales, y vueltas si el CDS es aplicable, si el informe del CDS o no es, o si es o no es aplicable, si hay que hacer caso o no hay que hacer caso, tal y cual. Y todo para acabar diciendo, bueno, entendemos que no. Estamos de acuerdo con la sala. Dices, hombre, ¿le dedicas 10 páginas a dar vueltas para acabar diciendo que estás de acuerdo con la sala? Bueno, pues gracias por la lectura que me has hecho hacer. 10 páginas para acabar diciéndome que estabas igualmente de acuerdo. Y bueno, pues, vale, 10 páginas, ¿eh? O sea, a modo de resumen, para que lo veáis, para que veáis que no os estoy engañando, el punto, o sea, aquí, como veis, pues nada, está en el tema del página 11, el fallo, página 12 es el voto particular, ese es el del tema de procesal, no nos interesa, 12, 13, 14, 15, y aquí en el 15 es el voto, los 2 votos particulares que nos interesan. Da muchas vueltas, normalmente internacional, que dices, madre mía. Y viene a decir el tema del CDS, pero empieza a decirlo en la página 18. Aquí es donde se recogen las reflexiones del CDS. Sigue diciendo, y al final, bueno, es que al final es como en la página, es la página 25, 26, pero os lo digo ahora, tal. Al final, en la página 22, perdón, dice, nuestro voto particular va a ser concurrente con el de la mayoría de la sala, en cuanto al entendimiento de que las decisiones del CDS no son vinculantes, si bien los motivos jurídicos en los que nos apoyamos no son coincidentes. O sea, toda esta película para decirme que el CDS no es vinculante. Pero es que luego sigue, porque si os fijáis el texto dice, por los siguientes puntos, y le dedica 5 páginas más a ¿por qué entienden que no es vinculante? Es bueno, hijo, pues vale, muy interesante, tal, pero a efectos de lo que nos interesa a nosotros, no es tan interesante, o sea, no es tan relevante. Lo que viene a decir que, vale, que el CDS no es vinculante, vale, hijo, pues vale. Lo que sí que es importante es, a ver, es la página 18. La página 18 es donde el voto particular hace su esquema. Y dice, página 18, ¿vale? Punto 7. Dice, para resolver la cuestión planteada, en el recurso se plantean 2 planos de análisis diferenciados. 1, determinar si las decisiones del DCS son vinculantes o no. 2, determinar si la Carta Social Europea revisada es vinculante a los órganos judiciales. Como digo, el tema del CDS le da 1000 vueltas para acabar diciendo que no, que igualmente no es vinculante. Vale, pues gracias por la lectura. Pero vamos, que hasta la página 26, 8 páginas para decirme que no, igualmente. Yo, vale, pues vale. Aunque por motivos distintos. Igualmente, si alguien se lo quiere leer, es muy ilustrativo, también os lo digo.
Pero entonces ya vamos al segundo punto, ¿vale? Para entendernos, ¿eh? Vamos a hacer, salgo un momento y vuelvo a conectar la cámara para tener contacto visual. Para entendernos, el voto particular lo que dice es, para resolver este tema y por qué discrepamos de la sala del Pleno, son 2 puntos a debatir. Si el CDS es vinculante o no, que dice, estamos de acuerdo, no es vinculante. Y 2, si la Carta Social Europea es vinculante o no. Y aquí, este es el punto crítico, porque dicen, aquí discrepamos. Entendemos que la Carta Social Europea sí es vinculante y que se tiene que aplicar y que se puede aplicar directamente y que los jueces lo pueden aplicar directamente, tanto el Supremo como los jueces de instancia. O sea, yo podría aplicarlo. O sea, aplicación directa, control de convencionalidad, aplicación directa de la Carta Social Europea al caso. Este es el punto en cuestión. Y dice, sí, sí se puede. ¿Por qué? Por argumentos. Primero, dice, no se puede rechazar la idea de que no sea aplicable simplemente por el mero hecho de que son normas vagas, genéricas o muy amplias. Y aquí, con cierta sorna, dice, con esta misma regla de 3, la mitad de los artículos de la Constitución española tampoco serán aplicables. Y hace un pequeño comentario, ¿no? Segundo punto, dice, en la misma argumentación dice, pero os lo voy a poner para compartir también. A ver, es la página... La página 26 dice, discrepamos de la sentencia tal y cual. ¿Ves? Aquí es el punto clave. Página 26, discrepamos. ¿Por qué motivos? Vamos avanzando y dice... ¿Veis que está señalado aquí en un color distinto, rosita, porque es muy destacado más? Porque dice, la única pregunta relevante es, ¿el artículo 24 es norma jurídica? Porque dice, si es norma jurídica, en aplicación del artículo 1.5 del Código Civil, en aplicación del artículo 96 de la Constitución, en aplicación de la Ley 25/2014 de 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales, se dice que las normas jurídicas, o sea, que los tratados que tengan rango de norma jurídica es de aplicación. Por lo tanto, la pregunta que se hace el voto particular es, fijaos, aquí, la única pregunta relevante es, ¿el artículo 24 es norma jurídica? Y dice, sí. Dice, lo cierto es que, con total claridad, tiene el contenido y la estructura típica de norma jurídica. Cuando dice que en el caso del despido, tenía derecho a iniciar el cuadro trepada. O sea, sí. Los argumentos que dice es lo que decíamos antes, ¿no? No se puede decir que como son muy vagos y generales, no es de aplicación. Y abajo, al final dice, la última línea, aquí le dice, si fuera así, estaremos llegando a la naturaleza normativa de gran parte del derecho, incluida la Constitución, como diciendo, a ver, no me diga que porque son artículos muy amplios y generales, no son de aplicación. Con esta misma regla de 3, la Constitución no es de aplicación, ¿no? Dice otro argumento importante, fijaos aquí, en este punto de aquí, dice, en la misma Carta Social Europea distingue dos apartados, declaración de objetivos y más adelante una serie de artículos de naturaleza obligatoria. Pues bien, el artículo 24 forma parte de la naturaleza obligatoria. O sea, dos argumentos muy poderosos. Uno es que anula el de la sala y decir, oiga, no me diga que es demasiado vago y general como para que no sea aplicación y para que no sea norma jurídico. Y segundo, la Carta Social Europea me está diciendo que es además de naturaleza obligatoria. O sea, son los argumentos que ofrece el voto particular, que en mi opinión son bastante poderosos. Es verdad que más adelante, viene a indicar luego que el CDS, algunos argumentos en favor también del CDS, en la página 29, dice que las decisiones del CDS todas son diciendo que las indicaciones adecuadas hay que aplicarlas, que no son correctas, vamos, hace referencia a Francia, Italia, Finlandia y España a través de las denuncias de UGT y de comisiones obreras después. Luego dice que que el Comité de Ministros se alinea con el CDS. Y también dice una última comentario interesante, que es, bueno, a todo esto, cuando el Estado español suscribió y firmó el tratado en el año 2021, ya estaba, el CDS ya se había pronunciado, con lo cual, oiga, amigo, usted ya lo sabía, ¿no? Bueno, en todo caso, es verdad que dice esto, también es verdad
que el propio... Uy, un momento que no puedo... Ahora, es verdad que la propia sentencia dice que el CDS no es vinculante, con lo cual, que haga luego mención al CDS y a su relevancia, dices, hombre, sí, me has dicho que no es vinculante, pero bueno, aún así lo hace mención, por lo tanto yo también lo hago mención. Pero el argumento principal es, la Carta Social Europea sí es vinculante. Es norma jurídica en virtud del artículo 1.5 del Código Civil, 97 de la Constitución y de la Ley de Tratados de 2014. Entonces, entiende por ese motivo que sí es de aplicación. Como digo, también porque los argumentos que dice el Pleno dice que no son suficientes. No puede rechazarse por el hecho de que sean demasiado poco concretos. ¿Vale? Hay un último apunte que yo quiero destacar, que es un apunte que no está en la sentencia, ¿eh? Esto lo he sacado del blog de Ignasi Beltrán. Ignasi Beltrán, como sabéis, y estoy convencido de que tenéis que, vamos, todos tenéis que tener a Ignasi Beltrán como libro de cabecera. Si no estáis suscritos a su web, a su blog, suscribiros porque es de verdad, es gratuito, ¿eh? Además, y es de verdad. O sea, es una fuente de información increíble. Ignasi Beltrán hace un estudio de esta sentencia y, a su vez, hace referencia a un artículo de un profesor, el profesor Molina Navarrete, que dice que es cierto que la Carta Social Europea, cuando la Sala de Pleno dice que la Carta Social Europea necesita un desarrollo reglamentario, ojo, es cierto, necesita un desarrollo reglamentario, pero también es cierto que en la misma dice que ese desarrollo reglamentario dice, fijaos, dice, estoy volviendo atrás, cuando la sentencia dice, la Carta Social Europea, artículo 24, no se puede aplicar porque, entre otras cosas, se entiende que la alineación o cualquier otra reparación apropiada, en caso de despido sin que de relaciones válidas, deberán ser fijados por leyes o reglamentos nacionales, como diciendo, bueno, como diciendo no, diciendo, el artículo 24 necesita de un desarrollo reglamentario. Ojo, el profesor Molina Navarrete dice, sigamos leyendo, fijada por leyes reglamentarias, convenios o cualquier otro procedimiento adecuado. Con esta misma regla de 3, ¿no se puede considerar que la jurisprudencia sería otro procedimiento adecuado? Este punto, el Tribunal Supremo, el voto particular no lo vio, ¿eh? Pero el profesor Molina Navarrete, que no tengo el gusto de conocer, pero lo he visto a través del blog de Ignasi Beltrán, sí lo dice. Aquí ha estado muy hábil el profesor, la verdad. Es cierto. Con lo cual, si os fijáis, realmente el voto particular anula bastante. No es que anule, pero realmente desmonta los argumentos de la sala a los que se antoja realmente un poco débiles. No, es que no se puede aplicar porque son muy un poco concreto. Oiga, por eso no se puede, solamente por eso. Esto es lo que viene a decir el voto particular. Al final, ya en la parte final de la sentencia del voto particular, hace una última referencia al Código Civil diciendo, en esta misma línea, no sería tampoco descartable la aplicación del Código Civil, fijaos, ya es al final, la página 30, dice, no sería descartable no, perdón, la página 30 son las conclusiones, que son bastante buenas. Ese en la página... ¿Dónde está? Es que hace mucha referencia al Código Civil porque apunta a que es de aplicación el... Aquí, aquí. Al final. Patrick, perdona, Aquí. para decirte que nos quedan 5 minutos. Ay, sí, no, ya está, acabo ya,
dice, aquí, página 32, y al final, dice, en este sentido, podría ser de aplicación al Código Civil. O sea, si ya aplicamos la Carta Social Europea, aquí ya podemos aplicar el Código Civil, artículos 1101 y 1124, acerca de las indemnizaciones reparadoras. Fijaros lo que dice 1124 del Código Civil. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento de la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. O sea, a pesar de que usted me indemnice con los 33 días por año, yo tendría el derecho a pedir una indemnización a más de esto, porque el Código Civil me lo dice. O sea, no solamente sería aplicación del artículo 24, sino ya internamente el Código Civil. No olvidemos que el Código Civil es norma supletoria, con lo cual, norma supletoria laboral, con lo cual sería de aplicación. Estas son las conclusiones a las que llega el voto particular. A partir de aquí, esto sería la base de la sentencia. Lo que es la sentencia, lo que son los votos particulares que, como podéis ver, discrepan. Y como digo, el punto crítico de inflexión es la aplicación directa de la Carta Social Europea, artículo 24. Y a partir de aquí ya el Código Civil. A partir de aquí, para ir terminando, una vez que hemos llevado a cabo lo que es el análisis de la sentencia, ahora lo que debemos ver es qué puede pasar y qué está pasando. A ver, ¿qué puede pasar? ¿Podemos decir que el debate está liquidado ya? ¿Que el debate ha finalizado? A ver, técnicamente hablando, hay una sentencia del Tribunal Supremo, sentencia de pleno, que dice que ya está, punto. ¿Vale? Hay dos votos particulares. ¿Se cierra la puerta pero se abre una ventana? Pues quizás sí. Yo creo que es un debate que no está cerrado. Y creo que si se dieran los elementos, hay que tener en cuenta que lo dice repetidas veces la sentencia del TSJ, lo dicen todos, incluso el informe del CDS. No en todos los casos, ¿eh? Que nadie piense que automáticamente, si es un despido improcedente o entiendo que es improcedente, puedo aplicar la adecuada, la intención adecuada. No. Solamente en los casos de extrema gravedad. Como decía la sentencia del TSJ que hemos visto al principio, cuando hay una falta de reparación, pues una indemnización de 33 días por año muy baja, o cuando, perdón, y además, o sea, son los dos elementos, y además cuando hay una evidente mala fe, un evidente abuso de derecho por parte del empresario. Entonces, claro, no son todos los casos. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Yo esto lo estoy viendo yo como juez. Me siguen pidiendo indemnizaciones adecuadas. Las siguen pidiendo, abogados. Las siguen pidiendo. Porque entienden que realmente se puede pedir. Que realmente, eso voto particular, pues, vale, el Supremo cierra la puerta, pero el voto particular abre la ventana. Entonces, si se dan los elementos, ¿se podría pedir? No sé, en mi opinión, no sería descartable. No sería descartable. Hay que tener en cuenta que al final el Tribunal Supremo deja de ser un órgano dinámico, donde hay jueces que se jubilan, entre jueces nuevos, pues quién sabe si a lo mejor en 5 años cambian de criterio. No lo sé. Elementos, desde luego, existen. Tanto a favor como en contra. Técnicamente hablando, el Supremo ha dicho que no, y punto. Pero los elementos están ahí. Otra consecuencia, y ya termino, Otra consecuencia que está ocurriendo y que estoy viendo muchísimo. La idea de pedir una indemnización que va más allá de la improcedencia ha tenido dos vías. La indemnización adecuada o la indemnización por la nulidad. Si esta vía se cierra, como se ha cerrado, no sé, como se ha cerrado, vamos a poner entre comillas, ¿qué ocurre? Que la que está vigente es la otra, la nulidad. La nulidad siempre estará allí. La nulidad, que como sabemos, acompaña siempre una indemnización adicional. ¿Qué es lo que está pasando? Que como esta primera vía de la adecuada está cerrada, todo se ha ido a la nulidad. Estamos viendo un boom de nulidades espectacular. Yo os puedo decir que en mi juzgado, el 90% de las demandas de despido que me entran piden nulidad. Con indemnización adicional, evidentemente. No indemnización adecuada, Es distinto, Indemnización adicional. Porque es una indemnización que acompaña a la nulidad. Son cosas distintas, que se parezcan, son distintas. ¿Qué está pasando? Que hay un boom de nulidades. Un boom. No tanto por la nulidad. No tanto porque se entienda que se vulnera un derecho fundamental, porque muchas veces ves la demanda y dices, hijo,
¿dónde está aquí la vulneración? Es porque, como pido nulidad, ya pido una indemnización, una mayor indemnización. Esto está ocurriendo. Y eso está teniendo una doble consecuencia bastante negativa. La primera es que se está devaluando bastante el concepto de nulidad. Esto el otro día lo comentaba en clase. Y es verdad que realmente se está devaluando. Porque yo he visto, y si no es que me lo digan, es que lo he visto yo en mi propio juzgado, peticiones de nulidad que dices, hijo, esto no es nulo ni de broma. Yo he llegado a ver una demanda donde me piden despido nulo porque se vulnera el derecho fundamental al trabajo. Pero como me ha despedido, me está vulnerando el derecho fundamental al trabajo, nulo. Bueno, primero, letra de la Constitución. El derecho al trabajo no está dentro del capítulo de derechos fundamentales, para empezar. Segundo, hombre, se está exagerando y se está sobrepoblando lo que es la nulidad. ¿Qué consecuencia tiene? Que los jueces ahora vemos nulidad y ahora otra nulidad más. Venga, antes veías nulidad y era como, paren máquinas, una nulidad. Que pare todo el mundo, que eso es serio. Ahora ya es todo nulidad. Ya casi. Y bueno, otra más. Es una pena, porque algunas sí que son nulos, que dicen, no, oiga, es que esto es nulo, ¿eh? Pero como hay tantas, se está devaluando. Entonces, se está exagerando. Yo también lo entiendo, ¿no? Si había dos vías para pedir una indemnización por encima del artículo 56 y una vía la han cerrado, pues claro, pum, todo el mundo se va a la segunda vía. Bueno, tiene un efecto perverso. Y os he dicho, hay dos consecuencias. Una es eso, y hay una segunda consecuencia perversa también, que eso también lo estoy viendo mucho en el juzgado. A efectos ya más directamente relacionado a la parte actora. Y es que se está generando una dificultad tremenda para conciliar. ¿Por qué? Porque ya, no por parte del abogado, por parte del trabajador, casi no aceptan conciliaciones. Claro, le dicen, no, aquí estamos pidiendo indemnización improcedente. Despido improcedente, 10.000 euros. Y además 20.000 por despido nulo. El trabajador dice, hostia, 30.000 euros. Que a lo mejor el nulo lo han puesto para hinchar aquí y todo, ¿no? Llega a la empresa y dice, mira, la nulidad no, pero te lo ofrezco los 10.000. El trabajador dice, no, si yo pedía 30.000, no voy a conformarme con 10.000, menos de la mitad. Explica ya ahora al trabajador la diferencia entre nulo, improcedente, tal, explícaselo. Que no lo sabe, ni sabe, ni tiene por qué saberlo, solo faltaría. Pero explícaselo en el juzgado. Y esto lo estoy viendo mucho. Que está habiendo muchas complicaciones a la hora de conciliar por esto. ¿Ves? Creo que sería buena idea hacer también un ejercicio de reflexión con el tema de nulidad. Es decir, que es importante la nulidad, muy importante. Tampoco estoy diciendo que no se pida. Pero, hombre, tampoco. No. El no ya lo tengo. Por pedir. De fundación jurídica, por favor. ¿Vale? Porque está generando, sobre todo esto, el efecto perverso de la devaluación del concepto de nulidad. Bueno, hasta aquí es el consejo. A ver, podríamos tirar del hilo toda la tarde porque es un tema que realmente da para mucho. Es los temas más candentes y más interesantes. Yo sé que he ido muy rápido porque el factor tiempo era el que era y he ido como un cohete. Yo espero que no haberos perdido con los cambios de imagen de la sentencia, de los puntos y tal. He intentado descargar sobre todo las páginas y los puntos de interés, ¿vale? Para que veáis la sentencia. Pero bueno, espero que no os hayáis perdido. Como digo, podría seguir, pero ya me callo, porque si no, no acabaré nunca. Y Lavinia, si quieres, a partir de ahora empezamos ya el turno de robos y preguntas. Bueno, primero te quiero dar las gracias por una formación tan clara, completa y enriquecedora. Patrick, ha sido un placer escucharte. Lo digo muy brevemente para que puedan comenzar el turno de preguntas. ¿Alguien quiere decir algo por el chat? Sí, bueno, igualmente, como no hay muchos, si alguien quiere intervenir en persona, yo creo que se podría hacer. Porque ahora creo que somos 24. 24, bueno, 24 quizá. Bueno, como queráis. Adrián dice, bueno, pues Adrián, si quieres directamente, ¿no? Sin chat, directamente. Sí, exacto, sí. No sé si se me escucha lo primero. Sí. Sí. Se me oye, vale. No, buenas tardes. Gracias lo primero por la ponencia muy interesante. Una cuestión que quería consultar porque más o menos es más bien quizá identificar una opinión desde una posición más sólida que la mía, ¿no?
Lo digo porque todo el debate desde que salió la sentencia, la que se ha estado comentando de julio del año pasado hasta ahora, veo, digamos, que todavía continuamos muy el debate, ¿no?, respecto a lo que el artículo 24 de la Carta Social Europea desarrolla sobre lo que es la indemnización adecuada. Y me parece, en mi punto de vista, curioso que la posición incluso de los sindicatos, ¿no?, en las peticiones al CDS, o incluso del resto de compañeros, no hablo de aquí, sino compañeros profesionales en el resto de sus propias causas, sea dirigido a la cuestión indemnizatoria. Pero a mí me resulta interesante cómo parece que se está, a menos a mi forma de entender, dando un poco de apertura con el voto particular de la sentencia a lo que es la segunda parte del párrafo B del artículo 24, que es cuando habla de reparación apropiada, Sí. que es para mí el punto que sería el correcto, y es lo que quería, digamos, Sí. plantear, de decir, para Sí, mí sí. esa parte es la que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores no respeta en absoluto, porque quiero decir que el condenado sea el elector de su propia condena a los efectos de elegir entre el pago de una indemnización o la reincorporación, cuando, a mi forma de verlo, la reincorporación al puesto de trabajo es la mejor reparación frente a un despido que se considera inadecuado, injusto, llamémoslo como queramos. Y que no elige el trabajador. Correcto. El hecho de que sea el propio condenado y no el trabajador el que elija eso, no debería de ser precisamente el gran caballo de batalla a la hora de decir por qué la Carta Social Europea, artículo 24.b, no se está respetando. Sí. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. No, totalmente de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo pienso que esto debería ser así. A ver, debería ser así, pero claro, el Tribunal Supremo ya está. Ya ha dicho que no. Es verdad que el voto particular abre esa ventana para ver si por ahí se puede meter a alguien, ¿no? También es verdad, y esto el Tribunal Supremo lo recuerda, eso no lo he dicho, pero lo digo ahora. Incluso yo asistí a un congreso hace un par de semanas, justamente en Tarragona, donde uno se habló de este tema y había dos magistrados del Supremo firmantes de la sentencia de ponentes. Y aquí uno de los magistrados decía: hay que tener en cuenta que nosotros somos jueces, no somos legisladores. No se nos puede pedir a nosotros que legislemos. Nosotros no es nuestro trabajo. Que es en el fondo un poco lo que es el resumen de por qué se han inclinado así. Esto, es decir, quizás esto que dice Adrián, tendría que ser el legislador. El que diga: oiga, legislador, cambie usted entonces la norma. Cambie usted entonces la norma. Porque el CDS le está diciendo que está mal. El comité de ministros le está diciendo que está mal. Tiene que usted que cambiar la norma. Pero bueno, los jueces no cambiamos normas, las aplicamos. Dicho esto, como decíamos, vale, aplicamos. Entonces, puedo yo aplicar el artículo 24. Lo que dice Adrián, con esta misma regla de 3, hay un elemento muy importante, que es, no solamente es, fijaos, el artículo 10 de la OIT y el 24 de la Carta Magna dicen indemnización adecuada y reparación apropiada. Claro, es cierto. Y la reparación, y hay un tercer elemento que no está ahí, pero que se ha ido creando con el tiempo, que es un tercer elemento que es el disuasorio. El tercer elemento muy importante, que cree un elemento disuasorio para el empresario, para el propio y en los futuros, de empezar aquí a despedir a lo loco, con motivos que tal, bueno, pues para hacer una protección del empleo. Que esto, efectivamente, estoy de acuerdo con Adrián, totalmente de acuerdo. Esta, no solamente la indemnización adecuada, sino la falta de reparación que esto puede provocar. Porque, efectivamente, a veces no repara lo suficiente la indemnización del artículo 56. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adrián, pero no solamente esto es adecuada, reparación y un tercer elemento que no está ahí, pero que se ha ido que ha ido apareciendo posteriormente. Efecto disuasorio. 3 elementos en realidad, no son 2, son 3. Ya lo tenemos en el chat. Bueno, sí, gracias igualmente. Bueno, más comentarios que preguntas. No sé, ¿alguna cuestión más? Es que estoy leyendo los chats, que bueno, muy halagadores, agradezco los mensajes, esto muy, muy bonito. Pero vamos. Me comentan que tendremos que dejarlo ya. Sí, hay un último. No sé Sí, si hay una última pregunta. Sí, una pregunta en el chat.
José Luis dice, a través de lo que acabas de comentar, ante empresas que hacen despidos masivos, según determinada franja de edad de trabajadores, ¿el 24 se puede aplicar como elemento disuasorio? Claro, es que los despidos masivos tiene otra regulación, que es el despido ya, el tema del ERE, el tema del artículo 51, etcétera. Bien. El despido colectivo tiene una naturaleza jurídica propia, ¿eh? Entonces, el encaje de la Carta Social Europea dentro del despido colectivo, yo lo vería. A ver, si ahora mismo cuesta mucho meterlo, porque ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado en sala de pleno, aunque haga votos particulares, en un despido colectivo lo veo todavía más complicado introducirlo. Si ya sería difícil introducir un despido individual, imaginaros en un colectivo que tiene naturaleza jurídica propia. Bueno, yo ahora mismo lo veo difícil, ¿eh? No sé, que le preguntas, lo veo difícil. Pero bueno, tampoco descartemos. Tampoco descartemos, quién sabe. Si más adelante podría ser. A ver, yo sigo pensando que es un tema que está cerrado, entre comillas. Si se vuelve a abrir la puerta, si se vuelve a abrir el debate, podría dar lugar a muchas cosas. De momento yo lo veo muy complicado para un colectivo, ¿eh? Dice que no se refiere a ERE, sino que se refiere únicamente a despidos colectivos, a despidos masivos. Claro, no es un ERE, es un despido masivo, como un ERE encubierto o bueno, un despido plural, ¿no? No colectivo, sino no un ERE. Bueno, sí, en este caso ya sí, porque al final no deja de ser un despido individualizado, aunque sean varias personas, no deja de ser un despido individualizado. Sí, por la misma regla de tres, sí. Sí, sí. A ver, sí, teniendo presente que el Tribunal Supremo se ha pronunciado. ¿Vale? Si vosotros o los abogados en una demanda judicial lo piden, nadie les va a sancionar. Porque dicen, oiga, ya sentencia el Tribunal Supremo. Bueno, no creo que ningún juez se atreva a aplicar temeridad. Porque técnicamente es un tema cerrado. Pero, bueno, el Tribunal Supremo es un órgano dinámico. Jueces que salen, se jubilan, jueces que entran. En este congreso que participé yo hace un par de semanas, el que os comentaba antes, el otro juez decía, nosotros no estaremos siempre allí. Como diciendo, unos se van, se jubilan, entran otros. A ver, ¿el Tribunal Supremo puede cambiar de criterio? ¿De aquí 5 años puede opinar distinto? ¿Por qué no? Patrick, pues me comenta que lo tenemos que dejar aquí. Vaya, qué pena, porque estaba el debate chulo, ¿eh? Sí, pero me dicen que vamos pasadísimos de tiempo y que no podemos continuar. Vale, ningún problema. Pues oye, Entonces, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, de verdad, ha sido un placer escucharte como te he referido y bueno, ya ves que están encantados y que bueno, que te proponen otra vez si te apetece. Sí, no, yo encantado, ya buscamos algún tema chulo, que temas chulos hay montones, ya buscamos. Y a mí estas cosas me gustan mucho, o sea que podéis contar conmigo cuando queráis. Muchas gracias, lo haremos A sin vosotros. duda. Pues desconectamos. Muchas muy gracias. Bien. Adiós, pues gracias por vuestra atención. Espero no haber sido muy pesado, la verdad. Adiós. Que vaya muy bien. Adeu. Adiós. Muchas gracias, Patrick. Que vaya muy bien. Que vaya Moltes muy bien. gràcies, Patrick, que vagi molt bé. De res. A vosaltres per la paciència. Que sé que No, ha sigut fantàstic. pot ser una mica cunyàs, hi ha tanta informació a la vegada. No, fantàstic.